Cuando arranqué el rastreador escondido bajo mi camioneta, recordé las palabras cínicas de mi yerno. Tu carro necesita mantenimiento para mantenerte segura. En lugar de gritar, pegué el aparato en un tráiler que iba a México. La sangre me hirvió y las manos me temblaron de pura rabia al confirmar su traición. Él creía tenerme vigilada, pero no sabía que ese viaje al sur sería el inicio de su propia destrucción. Antes de revelarte cómo cayó en su propia trampa, presiona el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte estas lecciones de vida. Esta historia real es una advertencia vital sobre la ambición dentro de la familia que todos deben escuchar. Quédate hasta el último segundo porque el desenlace te abrirá los ojos. Soy doña Carmen, tengo 65 años y he vivido toda mi vida trabajando duro en la frontera. Aquí me conocen como la generala porque no permito que nadie juegue con mi esfuerzo. Hoy te contaré cómo defendí mi patrimonio de quien menos lo esperaba. Siempre he dicho que las penas con pan son menos, pero aquí en la frontera decimos que con tortillas de harina recién hechas y un buen machacado con huevo las penas ni se sienten. Estaba yo en mi cocina bien temprano como todos los días, antes de irme a abrir la ferretería, sintiendo el calorcito del comal en las manos mientras palmeaba la masa. El olor del café de olla con su toque de canela y piloncillo ya había inundado toda la casa, mezclándose con el ruido de las noticias de la mañana en la televisión que hablaban de las filas en el puente internacional. Yo estaba de buen humor hasta tarareando una canción vieja porque ya tenía todo listo para mi viaje a Monterrey ese fin de semana. Me urgía ver a mis hermanas y olvidarme un rato de las facturas y los inventarios. Pero esa paz mañanera tenía un estorbo, y ese estorbo estaba sentado en mi mesa. Rogelio, mi yerno, estaba ahí, pero no comía tranquilo. Lo notaba inquieto, moviendo la pierna sin parar, como si tuviera hormigas en los pantalones o debiera dinero. De la nada empezó con una insistencia que me pareció de lo más sospechosa. Me decía una y otra vez que mi troca necesitaba mantenimiento urgente, que la carretera a Monterrey estaba muy peligrosa y llena de baches, y que él no se perdonaría si algo me pasaba por no revisar los frenos. Me pareció rarísimo, porque Rogelio es de los que nunca se han preocupado ni por cambiar un foco fundido en esta casa, y de repente resultaba que le quitaba el sueño la seguridad de su suegra. Lo miré de reojo mientras servía el huevo en los platos. El hombre estaba sudando frío, y eso que el aire acondicionado estaba prendido. Se levantó a servirme más café con una sonrisa que se sentía más falsa que una moneda de 3 pesos, lleno de una amabilidad pegajosa que no le conocía porque él siempre ha sido un hombre seco de los que apenas saludan con un gruñido. Esa dulzura repentina me clavó una espina en el instinto. A mí que me dicen la generala, por algo no me hacen tonta tan fácil. Cuando alguien que nunca te da nada de repente te quiere dar todo, es porque te quiere quitar algo más grande. Le dije que estaba bien que se llevara la camioneta a revisar, si tanto le angustiaba nada más para ver qué cara ponía. Suspiró aliviado como si le hubiera perdonado la vida. Pero mientras lo veía salir apurado con las llaves de mi troca en la mano, se me quitó el hambre. Algo no me olía bien y no era el desayuno. Mi instinto de madre me gritaba que tuviera cuidado, y yo he aprendido a la mala que ese instinto nunca se equivoca. Mientras esperaba a que me devolvieran la camioneta, no pude evitar que la mente se me fuera al pasado, a esos años en los que mi viejo y yo levantamos la ferretería desde los cimientos, cuando esto no era más que un terreno baldío lleno de mezquite y polvo. Nadie nos regaló nada, cada peso que tenemos lo sudamos cruzando mercancía bajo el sol inclemente de la frontera, ahorrando hasta en la comida para poder surtir el negocio. Me acordé de las manos de mi esposo siempre ásperas y llenas de grasa, y sentí ese orgullo terco,
de quien sabe lo que cuesta ganarse la vida, honradamente, un orgullo que al parecer a las nuevas generaciones les estorba. Mis pensamientos volaron luego a mi hija, a la niña de mis ojos, y al día en que se casó con Rogelio. Recuerdo que yo lo miraba con duda en la boda, porque aunque parecía buen muchacho y mi hija lo adoraba, siempre me pareció muy suave para el trabajo, de esos que prefieren el aire acondicionado a ensuciarse las botas. Nunca le dije nada a ella para no amargarle la dicha, pero siempre supe que a ese hombre le faltaba el carácter que se necesita para salir adelante en esta tierra brava. Sin embargo, lo acepté en mi mesa y en mi familia, pensando que quizás con el tiempo aprendería el valor del esfuerzo, aunque en el fondo una madre siempre sabe cuándo la fruta viene picada. Fui a recoger la troca al taller donde Rogelio la había dejado supuestamente para los frenos. Todo parecía normal por fuera, la camioneta estaba lavada y lista. Pero el destino, o tal vez mi ángel de la guarda que nunca descansa, hizo de las suyas. Justo cuando iba a abrir la puerta del conductor, se me resbaló la cartera de las manos y cayó rodando hasta meterse debajo del estribo. Solté un bufido de molestia por mis manos torpes y me agaché con dificultad para recogerla. Fue ahí con la rodilla en el pavimento caliente cuando mis ojos se toparon con algo que no pertenecía al chasis de mi camioneta. Era una cajita negra pequeña y discreta, pegada con imanes a una parte metálica donde nadie la vería a simple vista. El corazón me dio un vuelco y el mundo se me detuvo un segundo. Con la mano temblorosa pero llena de rabia, la arranqué de un jalón. Sabía perfectamente lo que era porque en las noticias salen a cada rato esas cosas que usan los secuestradores o los maridos celosos. Era un rastreador GPS. Me enderecé despacio sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza, caliente y rápida. Así que eso era. Rogelio no estaba preocupado por mi seguridad, estaba preocupado por vigilar cada paso que daba, como si yo fuera una criminal o una vieja senil que necesita niñera. Murmuré entre dientes con esa furia fría que me ha ganado el apodo de la generala, preguntándole al aire si ese huerco infeliz de verdad creía que me iba a ver la cara de tonta. Tenía el aparato en la mano, pensando en ir a estrellárselo en la cara, cuando vi pasar un tráiler enorme de Transportes Castores por la avenida de esos que cruzan todo el país. En el costado decía clarito Ruta Laredo a Ciudad de México. Se me prendió el foco en ese mismo instante. Si quería saber dónde andaba, se lo iba a decir, pero a mi manera. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el semáforo, donde el camión estaba haciendo alto, y aprovechando que el chofer estaba distraído, pegué la cajita magnética en la parte trasera del remolque. Que tenga buen viaje, pensé, mientras veía al tráiler arrancar hacia el sur llevándose con él la vigilancia de mi yerno y dándome la ventaja que necesitaba para destapar toda su podredumbre. Al día siguiente, mi celular empezó a sonar como loco apenas dieron las 8 de la mañana. Era Rogelio, por supuesto. Contesté con una calma fingida y su voz del otro lado se escuchaba al borde del infarto. Me preguntaba a gritos si estaba bien, tartamudeando excusas tontas sobre noticias que supuestamente había escuchado de accidentes horribles en la carretera. Yo sabía perfectamente lo que estaba pasando por su cabeza. Estaba viendo el puntito del rastreador moverse a 100 kilómetros por hora rumbo al centro del país, probablemente ya pasando la garita, mientras él creía que yo iba manejando como alma que lleva el diablo. Me mordí la lengua para no soltar una carcajada y le dije que la señal estaba fallando colgándole antes de que pudiera interrogarme más. Ese huerco creía que yo iba lejos, pero la realidad es que estaba a solo unas cuadras terminando mi café en un restaurante del centro lista para caerle encima. Tomé un taxi de sitio para no levantar sospechas con mi camioneta y le pedí al chofer que me dejara en la esquina.
Caminé hacia mi propia casa sintiéndome como una extraña con las llaves en la mano y el corazón latiéndome en la garganta. Al entrar, noté que la alarma estaba desactivada. Claro, él tenía la clave que mi hija le había dado por confianza. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Escuché un zumbido metálico, un ruido de taladro que venía del fondo del pasillo justo de mi despacho. Me quité los zapatos para no hacer ruido y avancé despacio, pisando con cuidado sobre la loseta hasta que llegué al marco de la puerta que estaba entreabierta. Lo que vi me heló la sangre más que cualquier invierno en la frontera. Ahí estaba Rogelio, el marido de mi única hija, el hombre al que le abrí las puertas de mi hogar, parado junto a un desconocido que manipulaba un taladro contra la cerradura de mi caja fuerte. Estaban intentando violar mi seguridad, buscando los títulos de propiedad, el efectivo del negocio y las joyas de mi madre. En ese momento sentí un bajón de presión tan fuerte que el mundo se me nubló por un segundo. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no irme de bruces al suelo, sintiendo cómo las piernas se me hacían de trapo. No era solo el intento de robo lo que me dolía, era la traición sucia de quien come en tu mesa y te sonríe mientras te clava el puñal. Pero fue cuestión de segundos para que la debilidad se transformara en una rabia volcánica que me enderezó la espalda de golpe. En ese instante comprendí la magnitud de su plan macabro. No solo quería robarme, con el rastreador marcando una ruta errática o lejana y yo desaparecida, él podía alegar que yo estaba perdiendo la razón que me había perdido en la carretera por demencia senil. Quería usar mi ausencia para tramitar una interdicción, declararme incapaz mentalmente y quedarse como administrador de mis bienes. Me vio como una vieja inútil a la que podía despojar, pero se le olvidó que antes de ser vieja fui y soy la generala, y a mí nadie me quita lo mío sin pelear. Me recargué en el marco de la puerta y empecé a aplaudir, lento, con ganas. El sonido de mis palmas rompió el aire tenso del despacho, resonando más fuerte que el zumbido del taladro que acababa de detenerse. ¡Bravo, Rogelio, bravo!, dije con una voz cargada de veneno, felicitándolo por su gran actuación de yerno preocupado mientras intentaba robarle a la mujer que le dio techo. El cerrajero, un hombre bajito que claramente no sabía en lo que se había metido, volteó a verme y se puso pálido como un papel. No necesitó que le dijera nada. Al ver mi cara de pocos amigos y la postura de generala que tengo cuando me enojo, supo de inmediato que ese trabajito no era legal. Recogió su maletín en 2 segundos, murmuró una disculpa atropellada y salió corriendo por el pasillo sin siquiera cobrar la visita, dejándome a solas con la verdadera rata. Rogelio se quedó ahí paralizado junto a la caja fuerte con las manos todavía extendidas hacia la cerradura como si el metal le quemara. Su cara pasó del rojo vergüenza al blanco terror en un instante. Intentó recomponerse el muy cínico y empezó a tartamudear una excusa que parecía sacada de una telenovela barata. Me dijo casi gritando que pensó que me habían secuestrado, que había visto en la aplicación de su celular que mi ubicación se movía rapidísimo hacia el sur, lejos de la ruta a Monterrey, y que estaba desesperado buscando dinero o papeles para pagar un rescate imaginario. Según él, estaba rompiendo mi caja fuerte por amor para salvarme la vida. No pude evitar soltar una risa seca, de esas que no tienen ni pizca de alegría. Saqué mi propio celular del bolsillo y desbloqueé la pantalla esa que él creía que yo solo usaba para mandar bendiciones por WhatsApp. Le puse el teléfono casi en la nariz para que viera bien el mapa. Le pregunté si se refería a ese puntito rojo, el mismo que yo había sincronizado con mi cuenta antes de despegarlo de mi camioneta. Le expliqué con una calma que daba miedo que ese puntito iba muy cómodo pegado en la defensa trasera de un tráiler de transportes Castores
y que a estas alturas ya debía ir pasando el punto de revisión aduanal. Me acerqué un paso más, invadiendo su espacio personal, y le pregunté directamente si me creía tonta o si me creía vieja, porque para su mala suerte podía ser vieja pero tonta nunca, y mucho menos ciega ante un parásito como él. En ese momento, la poca valentía que le quedaba a Rogelio se esfumó cuando escuchó pasos pesados en la entrada. Mi hijo menor, al que había llamado antes de entrar a la casa, apareció en el marco de la puerta, bloqueando la única salida. Mi muchacho es alto y ancho de espaldas, igualito a su padre, y no necesitó decir una palabra. Solo se cruzó de brazos y miró a su cuñado con esa mirada de advertencia que tenemos los del norte cuando alguien se mete con la familia. Rogelio se hizo chiquito arrinconado entre mi escritorio y la pared, dándose cuenta de que estaba totalmente rodeado. Aproveché su silencio para darle el golpe final. No le grité, no hacía falta. Con la voz firme de quien dicta una sentencia, le di 2 opciones y le aclaré que eran las únicas que iba a tener en su vida. La primera era irse en ese mismo momento por su propio pie, salir de mi casa y de la vida de mi hija para siempre y firmar el divorcio voluntario en cuanto le llegaran los papeles sin pedir un solo centavo. La segunda opción era mucho menos amable. Le dije que podía quedarse, pero que entonces yo llamaría a la patrulla que pasaba por la esquina. Le enumeré los cargos con los dedos: allanamiento de morada, intento de robo, acoso ilegal y daños en propiedad ajena. Le aseguré que en la cárcel no le iban a tener la paciencia que yo le tuve. Lo miré a los ojos una última vez y le pregunté qué prefería, si salir caminando o salir esposado, porque mi paciencia se había acabado justo en el momento en que sus manos tocaron mi caja fuerte. Al final, el cobarde de Rogelio escogió la puerta ancha como era de esperarse. No tuvo los pantalones para enfrentar a la policía, así que agarró sus 4 garras y salió de mi casa con la cola entre las patas, sin atreverse a levantarme la mirada. Verlo irse fue como ver salir una infección del cuerpo, doloroso al principio, pero necesario para que la herida sane. Mi hija llegó poco después, y aunque se le rompió el alma al enterarse de la bajeza de su marido, me agradeció que le quitara la venda de los ojos. Lloró mucho, pobrecita, abrazada a mí como cuando era niña, pero yo le sobé la espalda y le dije que no se agüitara, que los hombres van y vienen, pero la madre y el patrimonio que tanto nos costó sudar, esos son sagrados y se defienden con uñas y dientes. Al día siguiente fuimos directo con el abogado de la familia para blindar todo. No iba a dejar ni un cabo suelto. Iniciamos los trámites del divorcio y nos aseguramos de proteger la ferretería y las cuentas bajo el régimen de bienes separados para que ese huerco no pudiera reclamar ni un tornillo alegando derechos que no se ganó. El licenciado me explicó que estuvimos a nada de un pleito legal feo, con eso de la interdicción, pero gracias a Dios y a mi instinto le ganamos el tirón. Firmamos papeles toda la tarde y por primera vez en mucho tiempo sentí que el futuro de mi hija y el mío volvían a estar seguros, lejos de las garras de la ambición ajena. Ahora estoy aquí sentada en el pórtico de mi casa, meciéndome en mi silla mientras cae la tarde y el calor de la frontera empieza a dar tregua. Tengo un vaso de té helado en la mano y veo pasar los carros pensando en lo frágil que es la confianza y en cómo el dinero fácil atrae a los buitres, incluso a esos que se dicen familia y te besan la mejilla. La vida me ha enseñado que el que quiere azul celeste que le cueste, y Rogelio quería heredar en vida lo que nunca trabajó. Se la bañó pensando que podía engañarme, pero se topó con pared. Miro mi troca estacionada en la entrada limpia, segura y libre de parásitos. Saco el celular por última vez y abro la aplicación del mapa.
El puntito rojo del rastreador sigue avanzando. Ya va cruzando San Luis Potosí, alejándose cada vez más, llevándose con él toda la mala vibra y la traición lejos de mi hogar. Sonrío para mis adentros y le doy un sorbo a mi té tranquila, porque aprendí que la confianza es un regalo que no se le da a cualquiera y que una madre, por más vieja que la crean, siempre tiene los ojos bien abiertos. Han pasado meses y la paz ha regresado a mi hogar y a la ferretería. El divorcio de mi hija avanza sin contratiempos y gracias al régimen de bienes separados, Rogelio no vio ni un centavo de nuestro esfuerzo. Mis hijos ahora están más unidos que nunca protegiendo lo que su padre y yo construimos con tanto sudor bajo el sol de la frontera. El diablo no duerme, pero una madre con los ojos abiertos tampoco descansa. No esperen a ver las señales de alerta. Blinden legalmente sus propiedades y cuentas hoy mismo, porque el patrimonio familiar no se negocia ni por amor. ¿Tú habrías tenido la sangre fría para enviar el rastreador lejos? ¿O lo habrías confrontado al instante? Cuéntame tu opinión. Doña Carmen, 65 años.